a algunos les puede interesar, a los que reciben el sueldo mínimo. Ojo que hay empresarios independientes que puede no convenirles el incremento del sueldo mínimo, porque para muchos microempresarios esto retrasa el crecimiento de una microempresa, ¿no? Pero hay trabajadores que sí consideran que es necesario el incremento del sueldo mínimo vital. El ministro de Trabajo, Fernando Varela, se ha pronunciado hoy al respecto, Santiago. Tratando de cumplir con la promesa o el anuncio que hizo en su momento Dina Boluarte, el 28 de julio dijo: estamos organizándonos para ver si anunciamos un incremento en la remuneración mínima vital, que actualmente es de 1.025 soles, y lo que se entiende es que va a haber una revisión al alza, se va a aumentar el sueldo mínimo. Es probable que sea inminente ese aumento. Así te lo están dando a entender las autoridades, pero ¿está justificado? ¿Cuánto debería aumentarse? Son preguntas que han quedado ahí sobre el tapete, porque realmente la gente está necesitada de un dinero extra. El valor, digamos, de lo que podías comprar con tu salario no te está alcanzando por el incremento de precios. Entonces, pareciera ser un momento donde la masa que recibe la remuneración mínima requiere de un incremento, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Trabajo, Fernando Varela, respecto justamente al sueldo mínimo vital. Asimismo, esperamos que también para el próximo Consejo de Ministros podamos lanzar nuestra propuesta de tecnificación de la remuneración mínima vital, que es un tema también importante, en lo cual lo que buscamos, no se niega la posibilidad de un incremento. Ya sé que me quieren hacer la pregunta, pero lo que estamos haciendo es el espacio para que ese incremento venga auspiciado de un debate técnico donde se establezca cuándo se puede hablar de incremento y qué aspectos económicos tenemos que tener en cuenta para poder darlo. Este es un debate que le vamos a informar en el Consejo de Ministros, para luego trasladarlo al Consejo Nacional de Trabajo, como lo dijo la presidenta, y lograr un consenso con las partes, empleadores y trabajadores, a efectos de poder lograr ese objetivo. ¿Pero cuándo se daría ya esta respuesta, no? Yo sonrío porque desde que las conozco me ponen fechas. En este caso yo pido un poco de paciencia, estamos hablando de cerca de 3, máximo 4 semanas, porque son espacios. Primero, socializarlo con mis colegas en el Consejo de Ministros. Segundo, llevarlo a la agenda del Consejo Nacional de Trabajo. Tercero, llevarlo a la comisión. Todo con prisa, como tiene que ser, pero creo que merece, después de muchos años, hablar de una remuneración mínima donde no sea el gobernante de turno el que decida cuándo y cómo, sino a través de aspectos técnicos como otros países de la región. Ahí estaba Fernando Varela, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, dándote a entender que en 4 semanas, en un mes, habrá novedades sobre la remuneración mínima vital, 1.025 soles. Esto, por supuesto, es el salario mínimo en el Estado. En Lima, el salario mínimo en general, diríamos, el promedio del sueldo, que es otro concepto, está por encima de los 1.500 soles. Esto en la capital. Pero lo que el Estado paga como base es 1.025 y no parece ser un monto elevado, pero también tienes desde el otro lado la empresa que te dice: si me subes el salario mínimo, yo ya no llego a pagar mis planillas, me complicas, me ahogas en mi liquidez, ¿no? Los micro y pequeños empresarios. A propósito de este tema, vamos a conversar con el secretario general adjunto de la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, Gustavo Minaya. ¿Cómo está, señor Minaya? Muy buenas noches, bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas, aquí en Latina Noticias. Buenas noches. Señorita Katia, señor Santiago, muy buenas noches. Un saludo primeramente a ustedes a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú y también para todos los que nos observan. Señor Minaya, yo quería preguntarle, ¿cuánto debería incrementarse, considera la CGTP, el sueldo mínimo vital? La CGTP ha venido exigiendo desde hace muchísimos años, este es un debate que se viene dando en el Consejo Nacional del Trabajo, no desde ahora, desde la primera década de este siglo, en donde a partir del año 2004 se presentó ante el Consejo Nacional del Trabajo la propuesta de acordar un método técnico para el incremento de la remuneración mínima vital sin que pase por la decisión de los gobiernos de turno. Sin embargo, los empresarios siempre han puesto obstáculos para aprobar estas medidas técnicas
Y lo que ha sucedido es lo que ustedes han señalado de manera real. Los políticos que han venido sucediéndose en la presidencia de la República han utilizado los anuncios del incremento de la remuneración mínima vital como anuncios políticos para poder recuperar de alguna manera la baja credibilidad que han tenido durante estos últimos años. Pero lo que necesitan realmente los peruanos y peruanas que ganan esta cantidad es que esto se incremente. Mire usted, el costo de la canasta básica familiar, que es una canasta de subsistencia, cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, 2.075 soles para un núcleo familiar de 5 personas. ¿Esto qué quiere decir? Que el INEI dice que una persona debe vivir con 13.80 soles diarios. Yo les pregunto a ustedes realmente, conscientemente, ¿podríamos vivir con 13.80 soles diarios? ¡Jamás! ¿Y cuánto está la remuneración mínima vital? O sea, estamos hablando del monto de la canasta básica, 2.075. La remuneración mínima vital está en 1.025 soles. El último incremento lo hizo el señor Pedro Castillo después de 4 años. Anterior a eso se hizo con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Eso qué significa? Que para una composición de 5 personas nos dicen que con el sueldo mínimo deberíamos vivir cada persona con 6.90 soles. Realmente eso es escandaloso. En la región estamos por debajo de todas las cifras promedio en cuanto al salario mínimo vital. Aquí en Lima, cientos de miles de trabajadores ganan esa cifra. En concreto, ¿a cuánto se debería aumentar el sueldo mínimo según la CGTP? Nosotros aspiramos a que progresivos incrementos en los próximos, vamos a ponerle un periodo de tiempo, 5 años, podríamos alcanzar el monto de la canasta básica familiar, que es la canasta de subsistencia para los peruanos y peruanas. ¿Qué quiere decir? Que vayamos desde los 1.025 soles a la cantidad del monto de la canasta básica, que en este momento está en 2.075, que es lo que oficialmente nos dice el Instituto Nacional de Estadística. 2.075 soles es lo que plantea usted como cifra para incremento del salario mínimo. Es casi el 50%. Parece una cifra exorbitante, pero mire usted, hay que entender que los costos de atender las necesidades familiares de nuestros hijos, de nuestras familias, implica que haya también una posición de parte del empresariado peruano para poder asumir esta responsabilidad de brindarle una remuneración digna a los hombres y mujeres que le prestan su fuerza de trabajo para hacer riqueza, para construir empresa y para brindar servicios también a nivel del Estado. Porque con una remuneración mínima como la que tenemos de 1.025 soles, donde le decimos a los peruanos, vive con 6.90 soles diarios, ¿qué podemos hacer con esa remuneración? Ni siquiera vamos a poder adquirir los productos de la canasta básica familiar. Ahora, señor Minaya, yo le quería preguntar si ustedes se han reunido con representantes o con el ministro de Trabajo. Sabemos que para incrementar el sueldo mínimo hay constantes reuniones también con el Consejo Nacional de Trabajo, pero la CGTP ha tenido también llegada al ministro. ¿Han conversado? Hemos hecho el pedido público al presente gobierno para que pueda tomar la decisión, porque la verdad no queda otra. Tome la decisión política de incrementar de manera inmediata el monto de la remuneración mínima vital. En paralelo a eso, nos estamos reuniendo también en el Consejo Nacional del Trabajo, en donde hemos puesto el incremento de la remuneración mínima de manera técnica en primera línea. Hemos puesto también el incremento de las pensiones de los jubilados, que ya están, pues, no solamente por los suelos, están en el 5º sótano, las remuneraciones o las pensiones de los jubilados de nuestro país que dieron tantos años y tanto esfuerzo para construir Perú, para construir empresa. Sin embargo, el ministro de Trabajo, que tiene su corazoncito empresarial, ha decidido incluir en la agenda de trabajo del Consejo Nacional del Trabajo la derogatoria del decreto 001, del decreto 014, que son modificaciones mínimas que le facilitan a los trabajadores poder desempeñar un derecho básico, que es el derecho de libertad sindical. Y en cuanto a la tercerización, para que no hayan abusos de muchas empresas de utilizar la tercerización para evadir su responsabilidad directa con los trabajadores. Ahora, pero señor Minaya, si hablamos de este incremento hacia 2.000 soles, bien decía Katia, un 100% de incremento, no ahogamos a la micro y pequeña empresa, que son más del 80% de las empresas que operan en el país,
¿Y qué pasa con ese sector informal también? ¿Qué pasa con ese sector que más bien se gana el día a día y no conoce montos de sueldo mínimo? Por ejemplo, ¿qué opinión tiene la CGTP sobre la gran masa informal en el país? La informalidad ha sido construida con políticas de Estado impuestas desde los años 90 por la dictadura de Alberto Fujimori, y toda esa estructura legal, partiendo desde la Constitución, todavía sigue vigente en nuestro país. Eso ha permitido que decenas de miles de trabajadores, millones de trabajadores hayan sido despedidos y justamente arrojados a las calles para conformar estos bolsones de informalidad que ahora estamos reclamando. Pero sin embargo, eso no quiere decir que nosotros tenemos que exigirle a este gobierno que genere políticas claras de defensa del derecho al trabajo, de defensa también del derecho a desarrollar la libertad sindical como merecemos todos, para poder tener herramientas que podamos utilizar en defensa de nuestros derechos, también de nuestros agremiados. Cuando usted decía ahogar a las microempresas, nosotros no estamos pidiendo que la remuneración mínima inmediatamente suba a 2.075 soles. Estamos señalando que la propuesta tiene que ser progresiva. Pongámonos de acuerdo con el gobierno, pongámonos de acuerdo con los empresarios en el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Cuál debe ser ese periodo para poder alcanzar este monto al que aspiramos mínimamente los peruanos para tener una remuneración por lo menos decente, digna en nuestro país? Pero no nos digan pues que por ahogar a los microempresarios esto no se puede dar. ¿Y sabe por qué? Porque un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo hace algunos años señaló que el incremento de la remuneración mínima vital era uno de los más lejanos problemas que tenían las pequeñas y microempresas. Los problemas que tienen para poder constituirse, para poder formalizarse y para poder subsistir las pequeñas y microempresas son otros, como la tramitación, la tributación, la falta de tecnología, ser asequibles en las empresas a través del sistema financiero. Son muchos otros que están por encima de la prioridad, ¿no? En prioridad que el incremento de la remuneración mínima vital. Ahora, señor Minaya, ya la presidenta Dina Boluarte, en 28 de julio, en el mensaje que dio al Congreso, habló del incremento de la remuneración mínima vital. No dio un monto, no dio fechas, pero sí dijo que iba a ser un acuerdo, una conversación entre el Consejo Nacional de Trabajo, por supuesto, pero también mencionó al empresariado. Bueno, la señora Boluarte ya tiene que, en verdad, trabajar por los pobres del país, trabajar y cumplir responsablemente con la labor que ella pretende cumplir. Ya sabemos que no tiene la legitimidad que el pueblo debe darle por los hechos que no vamos a comentar el día de hoy porque no es materia del análisis, pero por lo menos haga algo, señora Boluarte, para darle a los peruanos el poder adquisitivo que se merecen. Cuando decíamos que el señor Castillo dio un incremento de la remuneración mínima en mayo del 2022, este alza de la remuneración mínima no se incrementaba desde hace 4 años. Mire, en el 2021 la inflación subió en 6.5%, en el 2022 8.5%, 15% de devaluación de los sueldos de los peruanos y peruanas. Sueldos en general, incluido la remuneración mínima vital. ¿Cómo recuperamos eso? Prácticamente lo que dio el señor Pedro Castillo, un incremento aproximado del 10%, ya se licuó. Y ahora se está preveyendo que para este año 2023 vamos a tener una inflación entre el 8 y el 9%. Entonces, imagínense, de repente a los señores funcionarios como el ministro de Trabajo y otros, que están pues tranquilos con un sueldo de 20.000, 30.000, 40.000 o 50.000 soles, no reflejan conscientemente el sufrimiento de las familias en nuestro país que subsisten con una remuneración mínima de 1.025 soles. Entonces tendría que ser este incremento ajustado a la inflación. Si hablamos de la inflación, podría estar alrededor del 5-6%, que es más o menos lo último que se ha medido para el mes de junio. ¿Así debería darse el incremento o se plantea más? Digamos, en concreto, ¿cuánto podría ser el aumento que se consiga en esta negociación que para el ministro en un mes sale, ha dicho el ministro, en 4 semanas lo definimos?
Mire, si hablamos de que tenemos que alcanzar el monto de la canasta básica familiar, y por favor tengamos en cuenta que ese monto de esa canasta básica es una canasta de subsistencia, que no le permite pues grandes cosas. Por ejemplo, no me permite a mí, si yo gano el sueldo mínimo, llevar a mi hijo a estudiar a un colegio particular, no me permite llevarlo a un centro médico particular para poder darle calidad de atención, calidad de educación. No me permite darle esparcimiento, porque con 13.80 soles, si ganáramos, ¿no?, el monto de la canasta familiar, ni siquiera vamos a poder darle una alimentación decente a nuestras familias. Lo que nosotros decimos es que si acordamos técnicamente un incremento, ¿no?, para alcanzar el monto de la canasta básica familiar, esto podría ser, si lo establecemos en 5 años, por ejemplo, un monto de entre 150 y 200 soles cada año. Si eso es mucho, veamos el periodo de tiempo. Pero en este momento, los peruanos y peruanas necesitamos un incremento del sueldo mínimo vital que por lo menos restituya el poder adquisitivo y que permita prever las futuras devaluaciones del sueldo frente a la canasta básica. El criterio, hay 2 caminos para tratar este tema de la remuneración mínima vital. El camino técnico, que es el que tenemos que abordar, y hay una propuesta presentada por la propia Organización Internacional del Trabajo para el caso Perú, que el Ministerio de Trabajo no lo está tomando en cuenta. Sin embargo, también tiene que darse la otra vía, la decisión política, no queda otra, de que la señora Boluarte y el señor Ministro de Trabajo tomen la decisión, se pongan los pantalones y miren por los más pobres de nuestro país. Señor Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias por esta valiosa oportunidad y un saludo a ustedes a nombre de la CGTP. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la voz, ¿no?, de un líder Interesante. sindical que te muestra la situación también de reclamo que tienen los trabajadores. Sí. El contexto del país, con la caída en la producción, con estas cifras que siempre están, por lo menos desde enero de este año, alrededor del 0, hace pensar que, claro, todo pedido de sueldo mínimo cae en un mal momento, pero pienso que también es necesario, de alguna manera, honrar la palabra, ¿no? La presidenta lo puso en el mensaje de 28 de julio y vamos a ver finalmente qué respuesta le da a los trabajadores. Este es un poco el reto que se tiene.